Ese es el primer elemento, la facilidad de la extracción de Nicolás Maduro y de su esposa sin ningún tipo de resistencia. Elías, ¿a ti no te llamó la atención que no hubiese del otro lado, del lado de la democracia, como unas voces que pusieran orden también a lo que estaba pasando? ¿O tampoco sabían nada las otras voces? Me parece pavoroso para la sociedad que estemos en las manos de Donald Trump. Ese es un loco furioso. Volvimos, capítulo 51, capítulo de comienzos de año, capítulo de coyuntura, quizás accidentado, si se puede decir, por todo lo que hemos vivido, pero en este episodio vamos a intentar armar el rompecabezas post 3 de enero. Elías, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Feliz año. Feliz año. Este año, ¿qué tal? ¿Qué programa tienes de conducta? Este año me estoy portando un poquito peor que el año pasado, gracias a Dios. Bueno, el hecho es que ya pasó el vendaval del 3 de enero y hay cosas que analizar, hay cosas que revisar. Elías Pino tiene una entrevista maravillosa en El Clarín que recomiendo leerla. La entrevista la hace el periodista Juan Cruz desde Madrid. Léanla y yo quiero repasar algunas de las cosas que Elías dijo ahí, pero primero, bueno, ¿cuál es tu percepción de todo este momento desde el 3 de enero hasta hoy cuando estamos grabando? Bueno, es una sensación terrible, ¿eh? Lo que diría cualquier persona común y corriente. Estamos en una situación de limbo, vivimos como en un limbo. Yo no sabía que era el limbo cuando te lo enseñaban en el catecismo, un lugar donde iban los justos que no se habían bautizado. Es decir, alguien que no tiene nada que ver, pero que sí tuvo probablemente, pero no está en el infierno, no está en el purgatorio por fortuna, ni tampoco está en el infierno. Esa es la sensación que yo tengo, un limbo, algo hermético y cerrado, pero que no tiene pistas como para que te permitan salir, o ni siquiera que te permitan armar un plan para salir de aquello. Eso puede servir por la ausencia de unas explicaciones más densas. Esta es una situación muy mala en el sentido de que no tenemos claves que nos puedan indicar la posibilidad de una novedad, algo muy fugaz pero a la vez muy paralizado, muy pasmado, que no te permite hacer ningún juicio que no parta de algunos hechos concretos. Hay 5 o 6 hechos concretos sobre los cuales quizás deberíamos hablar sin hacer mucho juicio de valor. Supongo que cada quien lo ha hecho, pero así en conjunto pueden servir. Sí, cada quien lo ha hecho. Me parece que va por allí. Pero puertas adentro de su casa, porque como lo decíamos antes de grabar, esto no ha tenido celebración, al menos dentro del territorio nacional. Esto no ha tenido tampoco quizás lo que podríamos ver en un eventual escenario en un país normal. Esto ha sido muy raro dentro del territorio nacional. Ha tenido mucho silencio, mucha incertidumbre, mucha duda, más preguntas que respuestas. Todo el mundo que se te acerca te dice qué va a pasar, qué está pasando, sobre todo por cómo ocurrió lo que ocurrió el día 3 de enero. Es decir, sacan un presidente del país y pareciera que todo ese ejercicio militar que se puso en práctica meses antes no respondió. Ese es el primer punto concreto, Adriana, que nos pudiera servir como punto de partida. La extracción de Nicolás Maduro sin inconvenientes. Desde luego que se trata de una extracción hecha por fuerzas muy poderosas, seguramente por las fuerzas más poderosas del planeta, eso lo sabemos. Pero aquello fue de una facilidad extraordinaria por el hecho de que no tuvo ningún tipo de resistencia. Estamos hablando de un hecho anunciado. Tenemos portaaviones de los Estados Unidos, tenemos anuncios, tenemos ataques, muchos ataques de lanchas y muchos muertos, supuestamente narcotraficantes. Hay una víspera de anuncios. Todos sabemos que estamos en las puertas de algo serio y ese algo serio va dirigido contra el capitán del barco, es decir, contra Nicolás Maduro y contra sus allegados. Se supone que hay, ante esa novedad, toda una preparación. Ah, ¿me vas a robar? No, yo no me voy a dejar robar, yo voy a poner la cartera en su lugar o yo salgo sin cartera. No, a mí no me vas a quitar el celular. Yo estoy pendiente de mis bienes para que no me los robe el carterista. Y a pesar de eso, el carterista, que no lo es y que anunció su incursión, lo hace sin ningún tipo de resistencia. Ese es el primer elemento. La facilidad de la extracción
de Nicolás Maduro y de su esposa sin ningún tipo de resistencia, pese a que se sabía de antemano de la posibilidad de una operación enfática contra él, y pese a que se anunció que todo estaba preparado para repeler esa extracción, esa invasión. No se sabía qué era, pero pasó. ¿Y cómo nos agarró a nosotros? En la cama, como sociedad. Pero ¿cómo agarró a los que tenían que cuidarlo, protegerlo y defenderlo? En Babia. Este es un primer elemento. La inconsistencia del sistema de protección del jefe del Estado. Primer asunto objetivo, sin mayores comentarios, la extracción de Nicolás Maduro por las fuerzas imperiales sin ningún tipo de inconvenientes. Como Pedro por su casa, diría mi tía Amelia, como Pedro por su casa. Lo otro, el que unos minutos después que Donald Trump anuncia que Nicolás Maduro va rumbo a territorio estadounidense y que lo ha capturado, él mismo dice que está guiando, entre comillas, voy a citar textualmente, que está guiando el país, que va a buscar que una transición sea adecuada y juiciosa, y dice incluso que Marco Rubio está hablando con la vicepresidenta entonces Delcy Rodríguez, hoy juramentada presidenta interina. En esa entrevista que haces con el Clarín, te hacen una pregunta y respondes: el régimen no ha caído, apenas ha comenzado a desmoronarse y no parece dispuesto justamente a entregarlo todo. Palabras más, palabras menos, porque no, borré la captura del teléfono y tengo mis anotaciones. Pero eso es otra cosa que llama la atención, que el chavismo sigue en el poder prácticamente, al menos en la fotografía, luce igual, sin mayores cambios, más que un par de cambios importantes, como el jefe del que guarda la protección al presidente, que es la Guardia de Honor Presidencial, es que es el nombre. También se cambia un vicepresidente del área económica. Otro de los cambios fue el nombramiento del capitán Escalona como ministro de la Secretaría de la Presidencia, el jefe del despacho. ¿Capitán Escalona? El encargado de proteger a Nicolás Maduro y quien fue parte también del círculo. Eso sería como un premio para él. Porque yo no voy a responder eso. Elías, ten cuidado con lo que dices. No, eso para ti, para mí, la gente no se va a enterar. La gente no se va a enterar. Bueno, es lo que aquí se conoce como un edecán, el miembro del círculo de seguridad tanto del fallecido Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. En todo caso, a la gente le sorprendió los días 3, 4 de enero ver a las mismas figuras en el poder, porque cuando pasa una cosa como esta, quizás en el imaginario de la gente era nuevo rey en el poder, nuevas personas. No voy a decir la frase que vas a decir porque ten cuidado con lo que dices. No, yo iba a repetir una frase famosa de Cipriano Castro. Ellos aludían mucho a Cipriano Castro. Ahora seguramente lo nombran poco. Nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. Eso le ofreció Castro a Venezuela en 1899, cuando hace la invasión desde Colombia y llega a triunfar a Caracas. Esos nuevos hombres, esos nuevos ideales y esos nuevos procedimientos, pese a la extracción del presidente de la República, pese al ataque imperial, no existen. Es decir, que se ha mantenido la estructura de poder que existía antes de la extracción de Nicolás Maduro. Extraordinario, eso es una cosa extraordinaria que tenemos que insistir en ella. Señores, no sé si decir aquí no ha pasado nada, porque evidentemente pasó, pero ¿cuál fue la consecuencia de esa extracción brutal y maravillosa? Ninguna, hasta la fecha, por lo menos en la portada. Los hechos tienen portada, pero dentro del libro la historia es completamente distinta a la tapa. Es decir, exacto, estamos viendo hoy a un... Estamos viendo la tapa. Sí, a un nuevo, como ustedes lo quieran llamar, gobierno, administración, pero que habla directamente con los delegados de Donald Trump. Estamos viendo que los delegados de Trump viajan a Caracas e incluso un oficial o un funcionario de alto grado como el diplomático McNamara, quien es el representante de la Oficina de Asuntos para Venezuela, el cargo es larguísimo. Se habla de reapertura de embajadas cerradas desde el año 2019. Se habla de incluso el envío de unos funcionarios venezolanos a Washington para que evalúen la reapertura de embajadas. Estamos con el tema petrolero. PDVSA y Estados Unidos acuerdan que van a negociar la venta del petróleo venezolano. El principal socio comercial de de Venezuela ha sido Estados Unidos, evidentemente por cercanía, por todo, y ahora estamos como si no hubiese pasado nada. Somos amigos del imperialismo que se acaba de llevar al presidente.
PDVSA ahora es del pueblo, decía el comandante Chávez. La planta insolente del extranjero no profanará el suelo sagrado de la patria, decía Nicolás Maduro. Esas son cosas importantísimas que tenemos que tener presentes. Ahora, en estos primeros pasos, sucede exactamente lo contrario. PDVSA no es del pueblo. PDVSA no es ni siquiera de los dueños del poder ejecutivo y de los comerciantes y de los mercachifles, sino de las decisiones que se tomen en la Casa Blanca. Cónchale. Y en segundo lugar, ¿qué era lo que yo dije? Pues nada, el cambio del discurso de ese PDVSA no es del pueblo se convierte en una babosada y en una mentira. Entonces, eso también tenemos que recordarlo. Toda la política, toda la publicidad nacionalista y antiimperial fue echada a la basura en 5 minutos. Pero los que echaron esa publicidad antiimperialista y esas soflamas y esos pregones son los mismos que lo hicieron y lo pregonaron. Entonces, es muy importante que la gente se dé cuenta de la existencia de una mascarada o de una simulación o de un proyecto de sobrevivencia. Yo cambiaré en la medida en que ese cambio, esa mudanza mía de conducta o de vocabulario me permita permanecer. ¿Dónde voy a permanecer? En el mismo lugar en el que estaba, en las alturas del poder. Se me fue un querido jefe de travesía, probablemente me haga falta, pero yo me voy a empezar a manejar solo. Eso es extraordinariamente importante. ¿Hay transición? De momento no, sino para peor. Hay una cabeza del sistema, sí la hay, como la había antes. Se supone que esa cabeza del sistema era Nicolás Maduro, pero ahora ¿quién es? ¿Delcy Rodríguez? Por supuesto que no. ¿No quién? Donald Trump. Ella es, exacto. ¿Por qué está ahí ella? Por acuerdos evidentes con el imperio. ¿Y por qué las soflamas antiimperiales desaparecieron? Porque estamos haciendo negocio petrolero con los Estados Unidos y con las grandes transnacionales que se asientan en Texas y en Houston y en todas esas partes. Extraordinariamente importante. Ni siquiera cuando Gómez que le entregó el territorio a las arpas del imperio, por el amor de Dios, claro que se le entregó, pero cobrábamos y salimos del atolladero y de la pobreza y del horror que era Venezuela antes de la explotación de los hidrocarburos, porque había una renta que nos permitió comenzar a ser distintos, porque en ese momento, y supongo que ahora también, las compañías extranjeras pagaban religiosamente lo que tenían que pagarle al Estado, porque el Estado mantuvo la propiedad del subsuelo. Ahora el Estado mantiene la propiedad del subsuelo. Esa pregunta se la tenemos que hacer al presidente Trump o a Marco Rubio, porque él llegó en un momento a decir que esto estaba en las manos de Marco Rubio. Marco Rubio es el secretario de Estado. Es decir, importantísimo, Adriana. Importantísimo. No es quién ganó las elecciones y quién las perdió, por supuesto que eso es importantísimo también. ¿Quién manda en Venezuela después de un bombardeo de las fuerzas navales del imperio? Caramba, ¿qué hago yo con mi discurso ahora? ¿Qué hago yo con esa lengua tan viperina, tan antiimperial, tan diabólica? Caramba. Pero, además, ¿frente a quién muevo la lengua? Frente a una sociedad absolutamente paralizada. Sí, y ahí me quiero detener para que no siga ahondando en cosas que te pueden traer problemas. Perdóname. Ajá, todo te puede traer problemas, todo sí, aquí. Todo puede traer problemas, pero he tratado hoy, lo pensé antes de decir estas cosas, algunas las anoté, de ser equilibrado, es decir, de no decir nada que se salga de la realidad. Todo está en la realidad. El problema es que a veces la realidad tiene que estar puesta como con una cortina, porque si muestras la realidad, bueno, ya sabes para dónde vamos. Pero el hecho es que cuando decías sociedad paralizada, es una sociedad que habla, entre comillas, en silencio. Es mentira que los venezolanos no saben, que no están informados. Aquí todo el mundo tiene un teléfono celular,
todo el mundo está metido con su youtuber favorito, todo el mundo está más o menos enterado de todas las teorías conspirativas. Pero el 3 de enero, Elías, ¿a ti no te llamó la atención que no hubiese del otro lado, del lado de la democracia, como unas voces que pusieran orden también a lo que estaba pasando? ¿O tampoco sabían nada las otras voces? ¿No se enteraron de que esto iba a pasar? ¿O si se enteraron no sabían que quizás estaban fuera de la película? Yo no lo sé, yo me estoy planteando preguntas. Yo no tengo ni idea si en ese rompecabezas, cuando Trump decide hacer lo que hizo el 3 de enero, había otros actores con los que podría estar conversando. Sobre todo porque siento que no se ha dado una discusión con relación a, bueno, Donald Trump dice, estamos guiando la transición. Ok, pero ¿con qué se come eso? ¿Cómo que ustedes están guiando la transición? La transición va a ser con convocatoria de elecciones. Aquí no se hicieron ya unas elecciones el año pasado y ustedes mismos... Estás adelantando las cosas. Y ustedes mismos dijeron que había ganado una persona porque lo mostró con actas, y esas actas no solo las mostró esa persona, sino también las verificó el Centro Carter y las verificó la ONU. O sea, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, solo estoy planteando algunas preguntas que siento que son... Lo mismo que estoy haciendo son necesarias en este momento. Vuelvo al principio de este amplísimo comentario que tú acabas de hacer. Entonces es que mis comentarios son peor. Y el peo, la sociedad y el problema. Ajá. Cuando muere el general Gómez, aquella cosa tan tenebrosa que fue el gomecismo, hubo manifestaciones. Tímidas, pero las hubo. Y en Caracas hubo saqueos que obligaron a cierto control policial. ¿Ok? Cuando cayó Pérez Jiménez, ya sabemos lo que pasó. La sociedad venezolana en pleno se echó a la calle. Si había permanecido enmudecida y atemorizada, ese día tiró la casa por la ventana. El regocijo por el derrocamiento del dictador. Aquí no pasó eso. ¿Qué pasó aquí? Absolutamente nada. Miedo. Es otro elemento. Yo no sé si es miedo. No, claro que es miedo. Vamos a decir, pero bueno, esa es una suposición. Lo que es un hecho concreto es que a la gente no le dio la gana de comunicar públicamente su sensibilidad. No salió a decir, esta boca es mía. Ante un hecho de tanta magnitud, la sociedad venezolana hizo mutis por el foro, no se manifestó. Ese es otro elemento que un analista cualquiera tiene que tener en la primera plana. Y la gente, la respuesta que te voy a dar yo, ¿cuál gente? La gente no salió. Quizá como jamás haya salido. Yo no estoy diciendo que estamos estrenando una actitud. Cuando Pérez Jiménez sale, después de lo sucedido, antes se había hecho la pendeja, pero no importa, aquí, después de lo sucedido y después de un prólogo anterior de pugna por el robo descarado que se hace de la elección presidencial de Edmundo González Urrutia, la gente se encerró en su parecer, en su casa, en su domicilio, para no manifestar absolutamente nada. Estamos hablando, Adriana, de uno de los episodios más extraordinarios de la historia de Venezuela, la invasión del suelo sagrado de la patria por las fuerzas del tío Sam. Y después de toda una historia de nacionalismos, después de toda una lucha por la fábrica de una república, la gente no sale. Este es un asunto de la sociedad venezolana. Yo no le estoy pidiendo que salga. Ese no es mi oficio, simplemente estoy refiriendo un hecho de bulto. La sociedad venezolana no se dio por enterada. Que sí se dio, me dices tú, y lo dijiste en tu comentario. ¿Y de qué vale eso? ¿Qué sentido tiene que tú y yo nos tomemos una cerveza para hablar de lo que pasó? No, porque lo que pasa es que la gente se está protegiendo de lo que pasó el 28 de julio, 29 de julio del año pasado. Naturalmente. Nadie quiere ir preso por aplaudir o no aplaudir o decir lo que sea sobre una cosa que pasó un día para luego no pase nada. Quiero decir con no pase nada, para que el chavismo siga en el poder. Es decir, ya te pasó. Esas son explicaciones sensatas, pero también pueden ser excusas. Tengamos cuidado con la sociedad venezolana. Ok, te voy a tener ahí. La sociedad venezolana no se dio por enterada. No estoy tan de acuerdo que no se dio por enterada. Te voy a leer algo que... Bueno, yo no he visto un comunicado, yo no he visto una bandera en la calle. Entonces, si se dio por enterada, ¿cómo? En su casa, se dio por enterada con su amigo, llamando a su papá, llamando a su mamá, llamando, ¿viste lo que pasó? ¿Y eso para qué sirve?
Para nada, pero tampoco perfecto, sirvió un para festejo nada. como el del 28 de julio, 29 de julio para que terminaras en prisión, Elías. Hay que entender que aquí la gente la ha pasado bastante mal Y si como es. para venir de nuevo, ay, vamos acuerdo. a aplaudir esto que pasó para que después caiga preso y siga gobernando el chavismo. Discúlpame, Lo pero cual- perdóname. No, estamos de acuerdo. O sea, la gente no es Otro tonta. elemento objetivo. Había un aparato represivo que impide la manifestación de la sociedad. Bueno, hay una ¿De acuerdo? gaceta No, eso no hay extraordinaria. duda. Luego ese aparato represivo continúa porque la sociedad a estas alturas no se ha manifestado ni para saludar. La gente ya tiene la piel bastante gruesa y curtida como para salir a hacer algo que le pueda generar ir preso otra vez y que no pase nada. Porque si tú me dices, no, yo voy preso, pero a los 4 meses salgo porque cambió el sistema, chévere. Pero para pasar 1 año y 8 meses, como tiene mucha gente presa, sin poder ver a su familia, sin siquiera recibir visitas, sin nada, mira, perdóname, pero yo sí... ¿Cuál es la palabra? Yo sí justifico el que la gente se quede callada dentro de su casa y hable lo que quiera hablar dentro de su casa, no cuelgue estado de WhatsApp ni escriba nada en Twitter, porque para ir preso y que esto siga igual, mira, discúlpame. Bueno, Ajá, entonces tú decías se esto. trata entonces de plantear la situación como una novedad. Un hecho tan extraordinario como el que ha exacto. pasado no ha tenido el acompañamiento de la no ha sociedad. tenido el acompañamiento de la sociedad, al menos Pero, de la boca para afuera. Grego, pero de la tú boca- tenías algo y no me quiero robar tu intervención. Pero algo más, que eso quizá no nos provoque mucha polémica. Hablamos de la gente sencilla, de la gente común, el ama de casa, el señor que se tiene que quedar, el empleado público. Muy bien. Pero, sin embargo, no obstante, y los políticos, mi amor. Bueno, eso fue lo que te dije al principio. El sábado 3 de enero Ajá. no hubo una respuesta de nadie y no hubo un par de Pero ese tweets es un punto, tímidos ahí. páramelo ahí, ese es un Ajá. punto importante. Eso sí es un punto Ese es un importante, no la un gente. punto La gente no. Importantazo. La gente ya la ubicaremos. También la gente necesita un reactivo, un resorte. Alguien que le diga, como mire, coordinador, alguna influencia. dirigente, no me habla, yo me quedo en mi casa, hermano. Ese es un gran punto. La dirigencia política enmudeció y sigue enmudecida hasta la fecha. ¿Qué día es hoy? Estamos grabando el día 14 de enero. 14 de enero. En un día como estos, 14 de enero, salió Villa de Torreón a combatir a Madero. Mira, eso es un corrido mexicano, tú que estás para allá medio mexicana, ya te lo enseñaré. Pues a estas alturas, 14 de enero, ninguna voz política importante ha dicho, señores, esta es mi versión y esto es lo que yo le sugiero a la sociedad venezolana, pero vamos más allá. Todos somos rehenes de Trump en este momento. Y los Todos. partidos políticos, conteste usted, ¿qué han Acuérdate que dicho? para mí los partidos políticos ya no existen, Pero para mí. Pero para ellos sí existen. Para ellos sí existen. Y hay militantes de Primero Justicia. Bueno, están presos un montón. Y hay militantes de Voluntad Popular. Y hay militantes de Acción Democrática. En la Resistencia, así se llama el partido. Ajá. Copey dice que sigue existiendo. Me parece que en este momento no han mostrado señales de vida, pero vamos más allá. Las instituciones existentes que tienen la obligación de decir algo, de responderle a su sociedad, a su gente. ¿Dónde están los consejos universitarios de las universidades públicas y privadas de Venezuela? Digamos que de las públicas. No existen. Pasaron agachados. ¿Dónde están las academias nacionales? O tú representas una. Buenas noches. Sí, por supuesto, yo la represento, yo no la represento, soy miembro de una de ellas. Pues no existen tampoco. Vi algo hace 2 días o ayer y hoy que me parece muy interesante, pero no sorprendente, pero sí no insólito, la participación de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Eso estuvo muy bien. Sí, ha eso es muy levantado su voz importante. porque también hay algo aquí, un inciso que hay que hacer y es... se iba a liberar presos políticos o se va a liberar presos políticos, se habla de un número importante y cuando vemos la cifra, bueno, ese número para las organizaciones no gubernamentales no representa ni el 1 ni el 10% y eso ha creado una angustia, una ansiedad en familiares que tú tienes que ver en las caras a esa gente a las afueras de las prisiones y es de verdad deleznable el estado en el que está esa gente durmiendo frente a un Pavoroso, centro pavoroso. penitenciario sintiéndose engañada porque ni siquiera hay una lista, porque al menos tú sabiendo que tu ser querido no va a salir libre, te vas para tu casa.
pero tú no tienes ni idea. Entonces también se está jugando cruelmente con los sentimientos de una gente que ha sufrido demasiado. Termina el comentario y te leo lo que habías dicho en el Clarín. ¿Ya terminaste el comentario? No vuelvo, no importa. No, bueno, pero que sí hubo una respuesta de la Federación de Centros Universitarios que hizo su clamor por los presos políticos. La sociedad se expresa a través de sus instituciones, los sindicatos, los partidos políticos, los consejos universitarios. ¿Cuál partido político? Exceptuando, por cierto, perdónenme que no hay que ser realmente la planadora, el Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela sacó un comunicado ejemplar, es una excepción, pero lo sacó. Y los demás consejos, Consejo de Humanidades, yo también fui de esa facultad, etcétera, etcétera, el Consejo Universitario del resto de las universidades. Esa es una situación que se tiene que plantear. Frente a esta situación monstruosa, las instituciones, los partidos políticos y los líderes más conocidos no han manifestado ninguna opinión coherente. Quizá por allá algún Twitter. Yo creo que vi un Twitter de Ramos Aluca. Cónchale, un Twitter. Bravo. Pero cónchale. ¿Y los demás? ¿Y el partido? No, que el Papa dice, pero el amor de Dios. Ese no es el problema, lo que diga el Papa. El problema es que tú representas a un partido político o que tú fuiste parte de la oposición cuando existió. Pero ahora parece que no existe, Adriana, porque nadie dice nada. Bueno, yo pienso que esto a lo mejor es una exageración y unas ínfulas, que uno de los pocos programas que está planteando esta situación de esta manera tan desordenada y tan cautelosa es el Manual de Malas Maneras. Y eso me parece, por lo menos, lo mínimo que podíamos hacer si tenemos alguna responsabilidad con la ciudadanía. Mi teoría conspirativa, aquí todo el mundo es rehén de Trump en este momento. Y digo rehén no en el sentido literal de la palabra, que no se malinterprete. ¿Por qué? Porque si bien tenemos la supuesta transición guiada por él, tal como él lo dijo, estamos frente a un poder que también es delirante. Es decir, no estamos hablando de una persona que actúa de manera convencional, el presidente Donald Trump. Entonces, imagínate, sale un partido político a decir algo en contra del señor y en 2 segundos no sabemos qué puede hacer, qué puede pasar. A mí eso me parece eso es lo que piensan los partidos políticos. No, yo no sé si los partidos políticos piensan eso. Están bien jodidos los partidos y la sociedad que votó por ellos. Yo no sé si piensan eso, pero sospecho que hay algo de eso. Es decir, nadie sabe cuál es el plan del señor y como el señor dice que él ahora dirige la transición de Venezuela, bueno, vamos a ver con qué viene. Entonces, y eso te lo ato. Si están pensando en Groenlandia, bien jodidos están los groenlandeses también. Exacto. Mira, pero te lo digo por eso, porque una de tus respuestas decía, me parece que la mayoría de los venezolanos espera que Trump les resuelva el problema. Y en otra respuesta hablabas de esto, de cómo reaccionan las sociedades. Y decía, fuimos en nuestros comienzos un pueblo perezoso o hasta... Ay, aquí ya no leo, Dios mío. Parasitario. Algo así, pero indolente. Y nos sentimos como hijos del paraíso o como habitantes de una tierra de gracia que merecen el placer sin sudor. ¿A ti no te parece que esto es lo que estamos viviendo en este momento? Es decir, hemos sufrido mucho, hemos sudado mucho, pero también como el Señor pareciera que está limpiando la casa, déjalo que limpie, que después que Él limpie y nos va a reactivar la industria petrolera, vamos a ser felices nuevamente y vamos a tener petróleo en la sala de la casa. Pero, claro, así es, no es tan simple. Ajá, no es tan simple. El mito de la Tierra de Gracia. ¿Qué le dice Colón a los reyes católicos cuando llega a las costas de Venezuela? Majestades, y te escribió, el carajo te lo escribió. Descubrí el paraíso terrenal. ¡Ay, hijo de la chingada! Pero qué maravilla. Y los reyes católicos, concha, descubrieron el paraíso terrenal. Se estaba buscando desde los tiempos de San Isidoro de Sevilla el paraíso terrenal. Colón lo encontró, pero qué casualidad, coño, lo encontró en Venezuela. Después, uno de los conquistadores muy importantes, se me escapa este nombre, al ver la feracidad del clima y del ambiente, dice que esta es la tierra de gracia. Muy bien. ¿Qué hace el hijo del paraíso? Nada. Es hijo del paraíso. ¿Qué hace el habitante de la tierra de gracia? Nada, es hijo de la tierra de gracia. Entonces, además la iglesia les dice desde el descubrimiento y desde la conquista que el trabajo es una pena, un castigo de Dios. Y que solamente trabajan aquellos que tienen la necesidad de trabajar porque son dependientes y van a ser dependientes hasta el fin de sus días. Es decir, todo lo contrario al mensaje liberal que después se propone a partir de 1830. Eso se nos mete en el cerebelo, porque Adán no trabaja.
Y somos hijos de Adán, porque lo decretó el rey católico, porque lo decretó el descubridor, porque lo decretó el conquistador que nos denominó tierra de gracia y por consiguiente sus hijos. En alguna parte de la entraña colectiva tiene que estar esa sensación de que como hijo del paraíso a mí me hacen las cosas. Entonces, ¿qué es lo que me toca a mí ahora? Que Trump, que vino de entrometido a convertirse en regenerador, me regenere y me deje hacer. Eso cambia bastante a partir de los hidrocarburos. Y hay un mensaje que busca el esfuerzo y el progreso, pero no tanto como hasta ahora cuando lo plantea, por ejemplo, María Corina Machado en sus discursos de proliberales y procapitalistas. Antes no. Yo tengo que darle el petróleo al pueblo para que el pueblo viva de él, dice Rómulo Betancourt, uno de sus primeros discursos. Después del 18 de octubre de 1945, fue que lo dijo, creo que lo dijo justamente el 19. Entonces, vuelve a la raíz de la mentalidad para remacharla. Entonces, ¿por qué ahora, hijo del paraíso o descendiente de los hijos del paraíso, yo, venezolano de la actualidad, no pienso o siento lo mismo? Deja que me lo arreglen y este me lo va a arreglar. Ya vas a ver tú, estos gringos son muy arrechos. Trump me lo arregla. Entonces, hay por allí esa desidia. Sí, hay que ponerle también... que se tiene que destacar, aunque esto es una interpretación, no es un hecho factible y concreto. Ajá, pero también hay que ponerle matices a eso, ¿no? Ah, claro. Porque bastante hemos sufrido, y lo digo cada vez que grabamos los episodios del Manual de Malas Maneras. Aquí se hizo de todo. Aquí se votó, aquí se marchó, aquí se protestó, aquí se firmó, se hizo referendo, se volvió a intentar referendo, metieron preso a candidato, pusieron candidato, después no es que lo meten preso, es que lo inhabilitan, es decir, se hizo de todo. Y el que la gente apoye que el señor Donald Trump pueda guiar algo en este país no es cuestionable, es decir, el que la gente esté contenta con eso tampoco puede ser tan cuestionable. Y lo veía porque quizás a veces nuestros amigos del extranjero no pueden entender que nosotros no generemos tanta oposición a que este señor diga lo que está diciendo. Me estoy cuidando cada palabra porque aquí cada palabra que uno usa puede ser utilizada en su contra. Entonces, que el señor del norte esté limpiando la casa no nos molesta tanto. Coño, pero no nos molesta porque bastante hicimos y no logramos nada. La mentalidad, esa sensación de hijo del paraíso es producto de una mentalidad. Eso está de nuestros orígenes. Pero la mentalidad es secular, dura muchos siglos, mucho tiempo. En un momento el cascarón de la mentalidad antigua se rompe y le da paso a una nueva. Eso es exactamente lo que puede decirse o referirse en relación a lo que tú acabas de comentar. Hicimos cosas, por supuesto, ya era tiempo, coño. Nosotros, a partir del año 58, se supone que comenzamos a ser demócratas y republicanos. Algo se nos tiene que haber metido. Estudiamos clases de moral y cívica. Votamos en no sé cuántas elecciones presidenciales. Oímos discursos parlamentarios. Disfrutamos de la libertad de prensa y hasta participamos en ella como escritores o pero especialmente como lectores. Todo eso conduce a estas reacciones. Eso también es verdad. Pero siempre está el mandato de los difuntos, el invitar a lo que hacían nuestros padres fundadores, que son los mensajes de quietud, de tranquilo, que esto lo arregla Dios nuestro Señor. ¿Pero quién lo va a arreglar? El rey de España, tonto, apoyado nada menos que por la divina providencia y con la firma del Papa. ¿Quieres más autoridades? No existían. ¿Quién se opone a ese? Un loco. ¿Quién se opone a esa manera de entender el mundo? Un loco o un hereje. Ahora, cuando ya esos locos no tienen tanta importancia y los herejes no son tan temibles, existe. Y la experiencia nos ha obligado a ser distintos, desde la explotación del petróleo por lo menos, y desde... Esto se vio claramente en la reforma del Estado. La reforma de la COPRE dice, esto no puede seguir así. La gente tiene que participar en la vida política, hay que hacer elecciones municipales, parroquiales, que la mujer tiene que tener una presencia en la vida política, Lolita Nillar de Castro, Ismenia Villalba, bla, bla, bla. En efecto, Mercedes Pulido y otras eminentes personas. Todo eso es una indicación de cambio, pero frente a ese cambio está la paternidad, la filiación del paraíso. Yo soy hijo del paraíso. Esas dos valencias pudieran utilizarse para entender una probable explicación medio profunda y medio remota y medio pendeja de la sociedad venezolana.
En todo caso, tenías un par de asuntos más que no hemos discutido, Pues algo más allá de la no resistencia en el terreno. Se supone que esto es un análisis. Que está bien que lo hagamos. Bueno, pasa que análisis en autoritarismo y todavía en un contexto como esto es difícil. Estamos haciéndolo con... Esto es muy enigmático. Pero ¿quién tiene que hacer análisis? Ya dijimos quiénes no lo han hecho, y aunque es su obligación. Por ejemplo, los líderes y los partidos políticos. Ok. Los que están afuera, porque los más importantes siguen en prisión, no han sido escarcelados. Pero también la Asamblea Nacional, señores, han echado por las mechas, sacaron a Nicolás Maduro y a su esposa, la primera combatiente. Se ha hecho un cambio de gobierno, se supone, y han puesto a la vicepresidenta. No es esencial que la Asamblea Nacional en funciones se reúna y diga, ¿qué pasó? Señores diputados, tienen el derecho de palabra y uno diga, investiguen qué pasó. Vamos a tratar el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué esta inacción y esta pasividad? Ese es un tema. Claro, digo en el seno del chavismo, en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tenían que hablar el tema. O sea, ¿qué se está preguntando el chavismo en este momento? Es también lo que yo pienso. ¿Qué piensa el chavismo adentro? No sabemos. En este momento, después de haber visto cómo, luego de una exhibición de arsenal militar, de decir que estamos preparados y que ni una gota de petróleo le vamos a dar si entran en nuestro territorio, está pasando todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora, en todo caso, para que esto no sea pues una cosa definitiva ni tampoco pesimista en serio, es evidente que todo esto es novedoso, están pasando cosas y esas cosas nos están distanciando lentamente, progresivamente de la situación anterior. Es decir, el régimen chavista ha sido tocado en su entraña y ese régimen chavista tiene la necesidad de modificar su conducta o de hacer las maletas. Pero sí tenemos material para decir, señores, algo está pasando. Esto de verdad que algo está pasando. ¿Qué hemos hecho nosotros? O que estamos tratando de plantear algunos puntos que son como de bulto, como para que la gente, si le parece, lo organice y saque mejores conclusiones. Pero esa es la función nuestra, Diana. Ahora, tampoco, tú lo has dicho 2 o 3 veces, hay que ser cuidadosos. Bueno, más cuidadosos no podemos ser. Aquí no hay ninguna calificación seria. Yo no he hecho palmas porque Maduro por favor, no lo hagas. Brooklyn. Ajá. Lamento terriblemente, y eso sí lo voy a decir porque lo he escrito muchas veces en La Gran Aldea, la interferencia, la intromisión de la participación de los Estados Unidos. Me parece pavoroso para la sociedad que estemos en las manos de Donald Trump. Ese es un loco furioso. Ese es un señor que no tiene juicio. No, y nunca sabemos y la salvación cómo puede no está responder. en nosotros. La salvación está en los mismos Estados Unidos, en el Partido Demócrata, en las elecciones de medio tiempo, de medio término que ya vienen. Pero ni siquiera está en nosotros. Eso es muy preocupante. Hay una encuesta por ahí que me la mandaron esta mañana, hecha en Venezuela por una compañía estadounidense, donde los niveles de aprobación de Donald Trump son del 70% y los niveles de aprobación de Marco Rubio son un poco más. Santa madre del Señor. Sí, lo tenía aquí en la mano, pero ya la perdí. En todo caso, hay que Elías. tener mucho cuidado con ese entregarse a tío Sam. Este no es el tío Sam de antes, este no es Franklin Delano Roosevelt. Perdónenme ustedes. No, cambia de opinión cada 2 doritos. Además, si lo veíamos abrazado con Elon Musk, ya no es amigo de Elon Musk, pelea con uno, después vuelve y se reconcilia con el otro. Oye, creo que hay que tener cierto cuidadito con lo que sueñas, como dicen por ahí, cuidado con lo que deseas, cuidado con lo que pides. Cuidado con El Salvador. En todo caso, cuidado con El Salvador. Hay algo con lo que quizás podamos cerrar. Ajá. Y es el carácter, como dices tú, insólito, extraordinario de lo que estamos viviendo. Y por otro lado, algo que también dices en esa entrevista maravillosa que te hace el Clarín, el periodista se llama Juan Cruz, la consiguen en la entrevista de la semana pasada, creo. Que la repitió La Gran Aldea. Pero hablas de ese cascarón vacío, pero también que quizás ha aprendido. Claro. Después de tantos golpes ha aprendido. ¿Y tú crees que a partir de este golpe que nos han dado por todos los costados, la sociedad pueda aprender a defender su democracia, que es algo tan difícil? Necesariamente. Otro elemento. Necesariamente. ¿Cuándo? Es muy importante la libertad de los presos políticos. No porque
tiene que ser, evidentemente sí, sino por un motivo fundamental desde el punto de vista político. La política no se hace sin cabeza. ¿Dónde están las cabezas importantes? En el helicoide. En el helicoide. En el rodeo 1. Bueno, hay que sacarlas del helicoide para que vuelvan a sus funciones. Yo quiero a Guaidó en el partido tal. Yo quiero a este muchacho de Barinas. A Superlano en el partido tal en Barinas. Juan Pablo Guanipa. Yo quiero a Juan Pablo Guanipa en la calle. Y así sucesivamente. ¿Por qué? No porque la libertad es importante. Evidentemente sí, sino por un motivo práctico. Son ellos las cabezas. Y yo no me organizo como sociedad hasta que no vuelva mi líder. Yo quiero a Ocariz y a todos los demás en la calle. Y nombres que no... Y por supuesto, y esto no hay que dejarlo pasar, porque esa bombita se tiene que batear, a María Corina Machado. Bueno, y Edmundo González Urrutia. ¿Hasta cuándo te vas a quedar afuera? ¿Hasta cuándo vas a estar con el Papa y con Trump? Yo sé que hay que hacerlo. Y yo sé que ella no es loca para presentarse mañana en Maiquetía o en el puerto de La Guaira con una bandera verde o con una bandera blanca o con una bandera tricolor. Pero evidentemente se necesita un liderazgo que se encarne en cosas que uno quiera o personas que uno quiere, que uno vea y que uno respete. Y sin duda la más importante de todo lo que he nombrado es ella. Que para cuando esté saliendo este programa ya María Corina Machado estará reunida con Donald Trump. Recuerden que esto se graba un día o 2 días antes. Pero había otra cosa que te quería mencionar. Bueno, que nombramos figuras que quizás tienen nombre y apellido en el imaginario público, pero hay que recordar que hay un centenar de presos del Partido 20 de Venezuela que no son figuras nacionales, son figuras locales y que han sufrido esa represión y han desarticulado un partido recién nacido con gente que quizás la mayoría no... Un partido recién nacido y eficacísimo. Y eficaz, exactamente. Bueno, eso es lo que hace falta. Yo nombré a estos porque es evidente, todo el mundo los conoce. Pero la gente de Trujillo, la gente de Barinas, la gente de Monagas que está presa, nadie la conoce. Los líderes sindicales, cónchale, ¿cómo no van a hacer falta? ¿Dónde? En los sindicatos, trabajando con los obreros y con los artesanos, etcétera. Claro, para una recomposición de todas las instituciones que nombraste, porque cada vez que decías los partidos, y yo te digo, ¿cuáles partidos? Ajá, existen, pero ¿cómo existe un partido cuando todo el mundo está preso y en el exilio? Dijiste, los sindicatos, aquí tenemos el caso, lo detuvieron en noviembre o diciembre, del representante sindical de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. ¿Con qué ganas el resto del sindicato hace algo? No hay sindicatos, aquí no hay nada. Aquí hay toda una casa por construir. Aquí todo está en la ceniza, pero no porque decidió hacerse ceniza, sino porque le dieron bastantes golpes y le dieron mandarria. Absolutamente. De eso se trata. Y eso es quizá el beneficio que puede tener, si es que lo tiene, la utilidad que pudiera tener un programa como el que estamos haciendo hoy. En todo caso, ni siquiera el primer capítulo de la historia nueva. Estamos empezando con en medio de una gran incertidumbre y con el pavoroso temor que tengo yo de que todo dependa del presidente actual de los Estados Unidos. Así cerramos este capítulo 51 del Manual de Malas Maneras, esperando que el capítulo 52 a lo mejor tenga noticias más alentadoras. Adiós. Adiós, muchas gracias por su atención.